¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidas a Un Punto Azul. Bueno, pues otro martes aquí, desde los estudios de Radio Indes, de la Universidad de Cádiz, en Jerez de la Frontera. La Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes empezamos un nuevo programa, el programa ya 21 de esta temporada 27, y que, bueno, tenemos temas muy interesantes, como casi todos los martes, y voy a saludar en primer lugar a Javier Parra. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes el micro por ahí apagado o no me escuchas, Javier? No sé si Javier no me está escuchando, ni José Luis Espi tampoco. Yo sí te escucho, ahora mismo sí te escucho. Ah, ¿Vale? Pues, Javier parece que se ha caído. Y ahora está yo Javier. no sé quién se cayó, Ahora sí. pero sí que se quedó esto un poco ahí. Parado, sí, estabas ahí Parado. congelado. Bueno, pues bienvenido, Javier. Gracias, aquí Javier estamos. Estaba callado. Increíble. Total. Pues Bueno, nada, Javier. aquí hoy estamos en Tenerife, así que recién Bueno, llegado de Madeira y casi en puente aéreo para ir a Gran Canaria mañana, pero bueno. Anda. Y Heike, que estaba en Tenerife, creo que está ahora mismo Va de para allá, viaje en sí. vuelo para acá, que no se va a poder conectar. Ya aterrizado. Ya aterriza. Bueno, no sé si lo habrá comentado ya por el grupo, yo no lo he visto. Bueno, pues Javier, hoy nos traes alguna actividad nueva. Sí, vieja. vamos a traer una ventana al cosmos que hace tiempo que no hablamos de ello y bueno, vamos a tratar un tema, yo creo que es apasionante, complicado, complejo, pero apasionante. Ahora veremos. Muy bien. Y bueno, saludo también a José Luis Espí, que está por ahí. Estamos esperando también a Isabel. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos, Bueno. esperando también. Isabel estará a puntito de entrar, creo. Muy bien, pues ahora saludamos a Isabel, mientras saludo a Manuel Jiménez del Barco. Hola, Lito. Muy buenas. Al otro lado del cristal, Joaquín, llevando hoy el control. Buenas. Y este que os dirige por las ondas, Agustín Almoril. Bueno, ya tenemos también a Isabel. Bienvenida, Isabel. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos también sección. Pues sí, Hoy toca laboratorio. Laboratorio, claro, el Coloma. Ujú. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, pero antes tenemos que hacer mención a que mañana, día 11, es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, este año no tenemos nosotros especialmente ninguna actividad. Otros años hemos organizado o bien en colegios o bien hemos hecho un programa dedicado al tema, pero bueno, nos vamos a hacer eco de otros compañeros y otras personas que también hacen actividades de nuestro entorno. Isabel, cuéntame. Bueno, pues yo este año colaboro con el Departamento de Coeducación de CEPER 13 Rosas. Y para este día, bueno, pues hemos planteado un montón de actividades relacionadas con la ciencia y la mujer. Y bueno, pues hoy, por ejemplo, en clase de inglés hemos estado haciendo un juego de preguntas sobre mujeres científicas. Bueno, ese juego se le ha puesto a todos los grupos. Y hemos llenado todo lo que son los pasillos del CEPER de imágenes con científicas y con sus logros. Y bueno, algunas de ellas yo ni siquiera las conocía, ¿eh? Sí, Y bueno, he rescatado también un póster que hice para el año de la tabla periódica, para el 2019, en el que, bueno, pues teníamos a las mujeres que habían descubierto elementos químicos.
Bueno, ese lo pusiste una vez en el Coloma, ¿no? Había Sí, un sí, ese lo hice póster. yo en el 2019 para celebrar el año de la tabla periódica. Hice varias actividades y entre ellas lo hice para el Día de la Mujer Trabajadora, porque eran mujeres trabajadoras en los principios del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX. Pero también está vigente para el Día de la Mujer en la Ciencia. Muy bien. Si queréis, ahora lo pongo, para que lo veáis. Sí, sí, claro que sí. Lo puedes poner también. Si quieres, empieza con eso y después vamos con Javier, la ventana al Vale, cosmos, y vale. después tú terminas con eso y terminamos ya Ujú. con la mujer y la ciencia, que bueno, que es bonito empezar con el tema, ya que todos los años siempre hemos dedicado, si no el programa, gran parte del programa habla del tema. Y bueno, y tú además, qué decir de aquella sección que hizo de las mujeres astrónomas, ¿no? Sí. Que fueron, bueno, pues bastantes mujeres astrónomas, muchas de ellas desconocidas. Bueno, hay que decir que la mayor parte de las organizaciones que hacen actividades de la mujer, aunque el día 11 es el día que se celebra, es a lo largo de la semana muchas veces, ¿eh? No coincide. De hecho, Leonor Ana creo que ha estado ya el fin de semana haciendo una actividad y las distintas agrupaciones, pues, bueno, pues dedican ese día u otro día, ¿vale? Dentro de la cercanía, ¿no? Dicen que todo santo tiene su novena. Entonces, bueno, pues Pues 9 días sí, antes y 9 días vamos a ver. después podemos dedicarnos a hacer algo sobre el tema. El SESI también tiene, pues no sé si son un montón de actividades, de 200 actividades relacionadas. Podéis consultar la web del SESI y verla. Nuestros compañeros, bueno, he visto varios compañeros que, claro, el único que he traído que he podido descargar o ver, si queréis, mientras Isabel va viendo eso, lo comparto, es de nuestros compañeros de Astromares, que, bueno, están siempre también realizando muchísimas actividades y Eso, el primero bueno, en orden cronológico tenemos tanto el polonio, bueno, el polonio primero, por Marie Curie, y luego en julio de 1889 y luego en diciembre de 1889 descubrió el radio. Y luego seguimos, y ya hasta 1925, bueno, en 1925, pues Eva Take Nodak descubre el renio. Después, en 1939, Marguerite Perrin descubre el francio. Y por último, Berta Carli y Lise Meitner en 1940 descubren el lactato. Y eso, bueno, pues son mujeres que trabajaban en los laboratorios y que consiguieron salir de la sombra, porque estoy segura de que hay más elementos que descubrieron mujeres, pero que constan como descubiertos por hombres, porque estas mujeres eran mujeres con muchísima personalidad y mucha valía y no se dejaron pisotear y pudieron sacar adelante su descubrimiento. Pero hay otras que, bueno, que sí, formaban parte trabajaron del en la equipo, sombra. claro, formaban parte de un equipo que el jefe se llevó Todo el mérito. todo el Ujú. mérito. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Isabel. Y yo también tengo por aquí las charlas de Astomare, que explorar lo imposible, que bueno, trata sobre desde el inicio de nuestra galaxia hasta los nuevos mundos habitables, y es una charla que impartirán Marina Centenera y María Álvarez de astrofísicas del IAA, ¿vale? Y va a ser mañana 11 de febrero de 2026 a las 7:30, aprovechando el Día Internacional de la Mujer. ¿Y dónde es? Pues en el Teatro Municipal Carlos Álvarez Novoa de Palomares del Río. Así que, bueno, compañeros de Astromares, no podremos ir, posiblemente, pero enhorabuena por organizar Muy bien, también muy estas bien. actividades. Así que, bueno, pues vamos a empezar con nuestras secciones. Y Javier, hace mucho que no tenemos ventana. ¿Qué Sí. nos traes en esta ocasión? Pues vamos a ver si el team se porta, me deja compartir, ¿vale? Sí, hoy llevamos un día. Y os cuento. Bueno, no tengo tampoco muchas cositas que compartir, muchas fotos, porque
Del tema del que voy a hablar es de la expansión del universo, ¿vale? Es un tema que, bueno, ahora parece que otra vez escuchamos nuevas teorías cosmológicas. Bueno, es algo que está siempre en un debate cosmológico-filosófico. Y bueno, se me ocurrió preparar una pequeña ventana al cosmos hablando un poquito de esto. Es un tema complejo, pero bueno, vamos a intentar resumirlo o por lo menos adaptarlo lo mejor posible, ¿no? Y a ver si me deja, no tengo demasiadas imágenes porque bueno, tampoco hay muchas imágenes de esto, quizás algunos modelos, pero vamos a ver. Ya me diréis si se ve, porque con el Team uno no ve lo que comparte. Solo lo siente, Sí. pero no lo ve. Sí se ve. Estamos viendo un pancake. Un pudding, bien, un pudding Eso es. cosmológico. Un pudding de pasas cosmológico, eso es. Con su agujerito en el centro y todo. Muy bien, perfecto. Entonces, vale, fantástico. Bueno, pues nada, vamos a hablar hoy un poquito, unos 10, 12 minutos, sobre la expansión del cosmos, la expansión del universo. A mí, desde luego, fue una de las asignaturas que más me gustó cuando estudié astrofísica, la cosmología. Pero bueno, roza ahí un poco también la filosofía, ¿no? Casi la metafísica. Bueno, sabemos que la milenaria observación del cosmos, de los astros, pues ha sido siempre uno de los mayores estímulos, ¿verdad?, intelectuales de todos los tiempos, y a partir de ahí pues surgió precisamente la cosmología, ¿no? El espectáculo, pues, digamos, del cielo nocturno siempre ha cautivado la mirada y ha suscitado preguntas siempre sobre el universo y su origen y su funcionamiento, y por lo tanto sabemos que todas las civilizaciones y culturas pues han forjado sus propias cosmologías, ¿no? Unas, por ejemplo, relatan que eternamente han sido tal y como es, con ciclos que de forma inmutable pues repiten. Otras explican que este universo ha tenido un principio, que tiene un fin, o que ha aparecido por obra, la mayor parte de ella, creadora de una divinidad o de una deidad, ¿no? Bien, el universo eterno o un universo creado, pero siempre se ha hablado de un universo estático e inmutable. Es decir, todas las cosmologías asumen esta concepción estática e inmutable del universo, y fue esta antigua, digamos, y compartida concepción entre todas las civilizaciones la que comenzó a tambalearse cuando en el año 1900, creo que fue en el 28-29, el astrofísico norteamericano Edwin Hubble fue el que, tras localizar e identificar diferentes galaxias, pues observó que se alejan de nosotros con velocidades que son proporcionales a su distancia, ¿no? Y empezó a gestarse la primera de las teorías cosmológicas sobre el estado o la variabilidad, no la invariabilidad como se conocía hasta entonces, del universo, ¿no? Por eso he puesto esta imagen, porque imaginemos el cosmos como una gigantesca masa de pan, como un pudding, o como esto que se come en Navidad, que no es un panetone, ¿no? Como una gigantesca masa de pan con pasas en el horno, y a medida que el pan se hornea, la masa sabemos que se expande por la levadura y las pasas se alejan unas de otras de forma isotrópica, y a grandes rasgos lo que descubrimos en el siglo XX es que el universo se expande. Pero claro, cabe preguntarse muchas cosas. ¿Cómo ha sido esa expansión? ¿Tuvo un comienzo? ¿Se frenará o realmente se acelerará? ¿Podría incluso revertirse? Que también se habla en algunos de los modelos teóricos, ¿no? Bueno, pues a estas preguntas responden distintas teorías cosmológicas. Hoy vamos a recorrer de forma muy breve algunas de las principales ideas que la ciencia ha propuesto para explicar la expansión del cosmos, desde el Big Bang y la inflación, digamos, hasta modelos alternativos como el modelo o de estado estacionario, los universos cíclicos y el escenario actual de un universo en expansión acelerada, ¿no? El primer paso fue darse cuenta de que el universo no es estático, y a finales, como he dicho ya, de los años 20, en el 28-29, Hubble y otros astrónomos observan que las galaxias lejanas muestran un desplazamiento al rojo en sus espectros. Es decir, no vamos a hacer mucho hincapié sobre el efecto Doppler, creo que ya lo conocemos, ¿verdad? Cuando los objetos se alejan de nosotros a grandes velocidades, las longitudes de onda se dilatan, son mayores, y por lo tanto hay un corrimiento en el espectro, en la luz que nos llega en forma de ondas al rojo, y cuando se acercan a grandes velocidades pues ocurre lo contrario, y por lo tanto hay un desplazamiento a la zona ultravioleta o hacia el azul, ¿no? Y como digo, el Hubble y otros astrónomos pues, vieron que las galaxias muestran un desplazamiento al rojo en sus espectros, es decir, cuantos más lejos están, más rápido parecen alejarse, ¿no? Y esa relación entre distancia y velocidad
es lo que hoy llamamos la ley de Hubble y que se interpreta como evidencia de que el propio espacio se está expandiendo cada vez más, ¿no? Sobre esa base se consolida el modelo del Big Bang. La idea central es que el universo observable surgió hace aproximadamente unos 14.000 millones de años a partir de un estado extremadamente denso y caliente, y desde entonces se ha estado expandiendo y enfriando. El Big Bang, por lo tanto, digamos que no es una explosión de un espacio vacío, sino una expansión del propio espacio. Digamos que las tres grandes patas observacionales que apuntaran el modelo, este modelo de la ley de Hubble, la teoría del Hubble, es la expansión observada de las galaxias, que él mismo fue el primero que lo puso de manifiesto, la abundancia de elementos ligeros como el hidrógeno, el helio, el litio, que encaja con una fase temprana de, digamos, de formación o de nucleosíntesis en un universo muy caliente, y la radiación de fondo de microondas, ese resplandor, digamos, fósil de los orígenes, casi uniforme, que nos llega de todas las direcciones y que es el otro eco térmico, digamos, de un universo joven, ¿no? El Big Bang, por lo tanto, que va a aparecer en todos los modelos o en todas las teorías, no es solo una teoría del origen, sino del historial de expansión del cosmos. Cómo pasó de ser un plasma opaco en un origen a un universo transparente, como es el actual, lleno de galaxias. Pero bueno, todo esto se fue complicando cada vez más, y el modelo original del Big Bang, de hecho, traía varios problemas conceptuales, ¿no? Uno de los más famosos es el problema del horizonte, es decir, ¿por qué regiones muy distantes del universo observable, que nunca han estado en contacto, digamos, entre ellas, tienen prácticamente la misma temperatura y las mismas propiedades físicas, ¿no? Y también aparece el problema de la planitud, un problema matemático donde el universo parece especialmente muy cercano a plano, algo que realmente requiere condiciones iniciales extremadamente ajustadas, ¿no? Es decir, el espacio-tiempo no presenta una curvatura neta a gran escala, sino que resulta una geometría euclidiana plana con una precisión superior al 99%. Esto lo vemos muy bien cuando hacemos las proyecciones en un plano, en una superficie curvada o en una esfera, aunque sabemos que nuestro universo es tridimensional, ¿no? Esto, en síntesis, implica que desde un punto de vista matemático y más simple para bajarlo a la Tierra es que las líneas paralelas siguen paralelas siempre, que si lo llevamos a las condiciones del universo, estas parecen estar ligadas a valores muy especiales y que las pequeñas variaciones de estos valores tendrían efectos masivos y muy importantes en el universo. Hablamos realmente de la densidad de materia y de la energía, ¿no? Para resolver realmente estas dificultades, pues surgen en los años 80 otra teoría, que es la teoría que llamamos inflacionaria. La inflación lo que propone es que en una fracción ínfima de segundo tras el Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial, es decir, brutal. Es decir, muchísimo más rápido que la expansión que tuvo lugar posteriormente. Eso es lo que se llama la fase inflacionaria. Es decir, hace que regiones que hoy, y realmente esto como conclusión, ¿no? Hace que regiones que hoy están muy separadas, pues estuvieran en contacto antes de inflarse, y así explica la homogeneidad observada, es decir, que así explica que galaxias o otros objetos del cosmos que están muy alejados de nosotros realmente tengan las mismas propiedades unos de otros porque estuvieron en contacto inicialmente, ¿no? Lleva también la geometría del universo a ser muy cercana a plana, lo que resuelve el problema de la planariedad o de la planitud, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y explica también el origen de las pequeñas fluctuaciones de densidad que luego darán lugar a galaxias y a cúmulos, en fin. Vemos que esto se iba complicando un poquito, y en el contexto actual la inflación no sustituye al Big Bang. Realmente casi en ninguna de las teorías el Big Bang parece que está ahí presente en todas, ¿no? Sino que se integra como una etapa temprana dentro del modelo estándar cosmológico, es decir, un Big Bang con inflación. Pero bueno, luego durante buena parte del siglo XX se pensó además que la expansión, aunque en marcha, debería ir frenándose debido a la gravedad de la materia, que evidentemente se atrae, ¿no? La gran sorpresa llega a finales de la década de 1990, cuando las observaciones de supernovas lejanas indican que la expansión no se está frenando, sino todo lo contrario, se está acelerando. Y esto, pues, echó por tierra buena parte de estas teorías que existían hasta entonces, ¿no? Bueno, antes de poner la fórmula, durante buena parte del siglo XX se pensó, por lo tanto, que la expansión,
aunque en marcha, debería ir frenándose debido, como he dicho, a la gravedad de la materia, y para explicar esta expansión acelerada se recurre a un componente nuevo, la energía oscura, que tan de moda se puso y que además que echó por tierra muchas de estas teorías, ¿no? Que por lo menos empezó a ponerle muchos peros, ¿no? Una forma de energía del vacío, como sabemos, que parece ejercer una presión negativa, ¿no? Haciendo que el espacio además se expanda pues cada vez mucho más rápido, ¿no? La versión más simple realmente de esta idea es la constante cosmológica, que fue introducida por Einstein y que está representada por la letra lambda. Por eso esta teoría es la conocida como lambda CDM, ¿no? No he querido poner fórmulas para no aburrir, pero bueno, una de ellas, que además tiene conexión con la teoría de la relatividad, pues la vemos aquí en pantalla. Pero bueno, esta es de las más sencillas. Ya si nos volvemos a la complejidad matemática, pues igual nos deprimimos. Aquellos que no están familiarizados, ¿no? Bueno, entonces el modelo cosmológico más aceptado actualmente pues se llama lambda CDM, de Lambda Cold Dark Matter, o lo más conocido como modelo lambda de materia oscura fría, ¿no? Digamos que por decirlo de alguna manera, sus puntos o sus ingredientes más básicos son que la materia ordinaria, la materia bariónica, la de estrellas, planetas, gas y nosotros mismos, es la que está presente. La materia oscura fría es una forma de materia que no emite luz, pero interactúa gravitatoriamente y ayuda a formar estructuras. Y luego aparece la energía oscura, que está asociada a la constante cosmológica lambda y que es la responsable de la aceleración actual de la expansión, ¿no? Por lo tanto, el modelo lambda CDM explica la estructura y evolución del universo abordando la expansión cósmica, la materia oscura y la energía oscura. Por lo tanto, parece que llegado a ese punto, pues todo empezaba a tomar sentido y se estaba estableciendo una idea o un modelo más comúnmente aceptado de la expansión del universo, ¿no? En este escenario, el universo se expande, de nuevo desde el Big Bang, pasa por distintas etapas, la etapa de radiación dominante, la de materia dominante, etcétera. Vale, estaba comentando que las bases del modelo lambda CDM son la materia ordinaria, la materia bariónica, la que nos conforma a todos nosotros, las estrellas, planetas, galaxias, todo lo que vemos en el cosmos, lo que es visual. La materia oscura fría, que es una forma de materia que no emite luz, pero interactúa gravitatoriamente y ayuda a formar estructuras, ¿vale? Y la energía oscura, que es la asociada a la constante cosmológica lambda, que la constante cosmológica lambda es la base fundamental del modelo y la responsable de la aceleración actual de la expansión. Por lo tanto, digamos que el modelo lambda CDM, que explica la estructura y evolución del universo, abordando la expansión cósmica, la materia oscura y la energía oscura. Y decía que probablemente parecía en cosmología que ya se había llegado a un modelo de expansión del universo bastante aceptable, ¿no? Y en este escenario, además, vuelve a aparecer el Big Bang, porque el universo se expande desde el Big Bang, pasa por distintas etapas, la radiación dominante, la materia dominante, y en épocas relativamente recientes, pues la energía oscura toma el control y la expansión del universo, que como digo, la acelera, ¿no? Bien. Sin embargo, no todas las teorías pues, aceptan un origen finito en el tiempo, y en este caso, en 1948, tres físicos, Bondi, Gold y Hoyle, proponen la teoría del estado estacionario. Y en este modelo realmente lo que ellos planteaban es que el universo también se expande, pero su densidad media se mantiene constante porque se estaría creando materia de forma continua. Es decir, a medida que el espacio se estira, se crea materia, el espacio crece la cantidad de materia y por lo tanto es un universo en continuo desarrollo y en continuo crecimiento, ¿no? La idea clave es que el principio cosmológico perfecto, es decir, el universo homogéneo e isótropo, no solo en el espacio, sino también en el tiempo, a gran escala, siempre se ve igual, sin un comienzo ni un final, ¿de acuerdo? Y de este modo la expansión no conduce a un universo, digamos, más tenue, porque la creación de nuevas galaxias compensa, por lo tanto, el espacio que se abre. Es decir, es un modelo creciente del universo, aunque se habla de la teoría del estado estacionario, ¿no?
Durante mucho tiempo, digamos que el estado estacionario fue un competidor del Big Bang, pero la detección de la radiación de fondo de microondas y la abundancia de elementos ligeros pues se ajusta mucho menor al escenario de un universo caliente y denso en el pasado. Por lo tanto, este modelo quedó prácticamente descartado y tuvo muy poca vigencia, quizás hasta los años 60, ¿no? De todas maneras, de aquí surge algunas ideas modernas del método de la inflación eterna han sido recuperadas por, digamos, en ciertos ecos del estado estacionario y son los que hablamos universos de bolsillo, que creo que por aquí tenía una imagen, o los universos burbujas. Esto está relacionado realmente, un universo burbuja es una región del universo con sus propias leyes, con su propia historia, con su propio comportamiento y que está incrustada dentro de un escenario cómico más grande, que es lo que llamamos los multiversos. Es decir, y esto estuvo mucho de moda también en las novelas de ciencia ficción, porque daba lugar a muchos juegos, la existencia de universos paralelos, otros multiversos, y que las leyes incluso fueran distintas en uno y otro. Pero bueno, esta parte de la cosmología realmente yo creo que iba mucho más relacionado con la ciencia ficción, y ahí, bueno, la teoría estacionaria realmente fue donde prácticamente murió, ¿no? Otra familia de teorías que intenta evitar la singularidad inicial del Big Bang proponiendo universos cíclicos o de rebote, es decir, en lugar de un comienzo absoluto, se plantea un cosmos que alterna fases de contracción y expansión, que también es una teoría, bueno, que tuvo bastantes seguidores, ¿no? Se habla del universo oscilante, que ya fue sugerido en el siglo XX, ¿no? En el que el universo se expande desde el Big Bang, de nuevo volvemos a la teoría del Big Bang, alcanza un máximo y luego se contrae hasta lo que se llama el Big Crunch, para volver a rebotar y comenzar otro ciclo y así continuamente y de forma infinita, ¿no? O bien el modelo espirótico, ¿no? Y sus variantes cíclicas. Y luego está la cosmología de rebote cuántico, que es así que últimamente pues, está teniendo bastante más debate, ¿no? Donde los efectos cuánticos de la gravedad pues evitan la singularidad y producen un rebote cuando el universo alcanza pues densidades extremas, ¿no? Digamos que más allá de las teorías, de todas estas teorías, además de los grandes modelos que ya he mencionado, la cosmología realmente contemporánea y en el punto en el que se encuentra hoy explora otras teorías como son, y otros puntos como son evitar la singularidad inicial, explicar también la naturaleza de la energía oscura y la materia oscura, que aparecieron recientemente y que están revolucionando muchos de los modelos cosmológicos, e integrar también la gravedad cuántica con la cosmología, ¿no? Hace poco además leí un pequeño trabajo donde se discuten marcos mucho más unificadores, como es el llamado el Big Star, que intenta combinar realmente ideas de modelos cíclicos, de estados estacionarios y de dimensiones adicionales para explicar la expansión, ¿no? Incluyendo además la materia oscura y la energía oscura sin una singularidad inicial clásica, ¿no? Bien, si miramos el conjunto de teorías realmente de la expansión del cosmos, vemos realmente un punto, un nexo común o un hilo conductor en el universo, que el universo no es un escenario rígido, eso está claro, ¿no? Sino un entorno dinámico que puede expandirse, que puede contraerse, acelerarse o incluso rebotar, ¿no? Realmente el Big Bang con inflación nos daba un relato coherente de un universo que pasó de un estado caliente y denso a la estructura que vemos hoy. El modelo Lambda, CDM, pues explica con bastante precisión, con una precisión bastante aceptable, la expansión actual, incluida su aceleración, gracias a la energía oscura, la materia oscura. Y luego las teorías del estado estacionario, los universos cíclicos, los que hemos hablado de rebote, nos recuerdan pues, un poco que la ciencia siempre deja espacio para alternativas que traten de resolver los enigmas pendientes, pero que rozan un poquito más la ciencia ficción que la realidad, ¿no? Digamos que en última instancia yo diría que todas estas teorías son intentos de responder a una misma pregunta, es decir, cómo se ha estirado, cómo se estira y cómo se estirará el tejido del espacio-tiempo y que todavía en la cosmología actual se sigue debatiendo y no hay conclusiones. Y que la expansión del universo no es solo un dato más de la cosmología, ¿no? Sino que en realidad es un escenario en el que, digamos, se escribe toda la historia del cosmos y por lo tanto aún nos quedan muchas cosas de conocer del pasado y muchísimas cosas de descubrir el futuro. Está bien jugar al juego de la cosmología,
pero es muy complicado establecer una teoría única y yo estoy seguro que entre todas estas, en un futuro, se conformará un modelo mucho más aceptable. Y Muy nada bien, más. Javier. Pues muchas gracias. Un poco más durillo que otras veces, pero muy Sí. bien en cuanto a conocimiento. Lo único bueno, al final la cosmología es una ciencia que no acaba, ¿no? Que siempre hay alguna otra pregunta que hacerse y que no cuadra, ¿no? Y siempre encontramos algo que el medio lo resuelve, como ahora, pues sí, tenemos la materia oscura, ¿no? Pues hace falta también la energía oscura. Digamos que todas esas cosas habrá que irlas dando muchas puntadas para confirmar todas estas teorías, ¿no? Cosmológicas, ¿no? O cuál de ellas es la que más se aproxima, aunque algunas obtienen resultados, como tú estás comentando, ¿no? Que se aproximan mucho porque nos dan los resultados que esperamos o que creemos que son, aunque no resuelva todo el problema, ¿no? A ver, en el tema de la cosmología, yo tuve un profesor, un cosmólogo, que era muy bueno. Además, es curioso porque yo solo he conocido a dos cosmólogos y los dos son licenciados en física y filósofos y en filosofía. Claro, eso te Y iba a decir. es curioso, ¿no? Y hay una relación muy importante, pero ojo, los cosmólogos además tienen muy presente que todo esto se tiene que construir en una base matemática sólida, Bueno, eso porque por si no, supuesto. nos Claro. vamos por los cerros de Úbeda, claro. Entonces, los debates cosmológicos al final uno piensa que son señores ahí pensando, señores muy serios y que realmente filosofan, y no. Él decía que cualquier modelo cosmológico que se plantee tiene que tener una base sólida matemática, porque entonces al final puede dar lugar a de variaciones impresionantes, ¿no? Y de hecho muchas de ellas son las que Ciencia han ficción. inspirado la ciencia ficción, claro, las novelas de ciencia ficción, ¿no? Todas ellas se han basado en teorías cosmológicas, ¿no? Es complicado, a ver, es complicado. Yo he intentado bajarlo un poquito a la Tierra y hacerlo mucho más simple, pero es complicado explicar los modelos de evolución del universo sin poner ni una sola fórmula matemática. He puesto una y casi asusta, ¿no? Y son de las más sencillas. Pero bueno, esto además nos debe de recordar que la física sin la matemática no es nada, y la astrofísica sin la matemática menos todavía, ¿no? Y eso es lo que realmente hace que todo lo que se evoluciona en física tenga una base realmente sólida, y que cuando alguien llega con una idea un poco loca le diga, che, a ver, cógeme una pizarra y escríbelo ahí en lenguaje matemático, y si no es capaz, pues no es aceptado, ¿no? Muy bien. Bueno, pues Javier, muchas gracias por volver con las ventanas. Últimamente, entre el aula, las ventanas y otros invitados que has ido trayendo, no hemos disfrutado. Pero bueno, Sí. vamos avanzando en Ventana al Cosmos. Y ahora vamos Muy a bien. seguir con Isabel, bueno, que nos trae, vamos al Coloma otra vez, a, bueno, ese laboratorio, ¿no? Del tiempo que tenemos en el Coloma para ejecutar y hacer ejercicios asombrosos de física, química y de todo. Pues cuando tú quieras, Isabel. Pues vosotros me diréis si ya estáis viendo la Perfecto, pantalla. perfecto. Para nuestros Vale, pues seguidores mira. en YouTube. Ahora sí a la primera. Ahora sí, ya al PowerPoint le tengo cogido el intríngulis. Bueno, pues empezamos una nueva materia en nuestro laboratorio y empezamos con la óptica. Entonces vamos a ver distintos aparatos relacionados con la óptica. Algunos os van a sorprender, ya lo veréis. Bueno, algún telescopio tenéis allí, aunque sea en el almacén nuestro arriba en el Coloma. No sé Sí, si pero pertenece al eso museo. no está en el museo. Y había Bueno, un telescopio había por allí en el laboratorio, teníamos un telescopio ¿antiguo? que... ¿Antiguo? No, era moderno, y además le faltaba un montón de piezas. Era uno que tenía allí Miguel Hernández para trastear. Bueno, Bueno, pues nada, empezamos la con la óptica. óptica. Y vamos a empezar desde las cosas más sencillas a las más complicadas. Vamos a ver si quiere. Ahora pasar página. Ahora. Bien. Bueno, pues lo primero que estamos viendo es un cubo de cristal de Rosenberg, que cualquiera lo ve y dice, va, pues esto es un cubito estos de metacrilato que venden
en las tiendas de souvenirs, ¿no? Sí, los chinos hay unos pocos. Ese, pero fijaros, tiene al lado una cajita de piel que tiene unos agujeritos. Bueno, pues este cubo sirve para explicar la refracción de la luz y para la reflexión total. Entonces, la luz no pasa de una cara a la otra, como lo veis, están en dos caras que están perpendiculares. Entonces, de esa manera se puede verificar tanto la refracción como la reflexión total. Y este cubo de cristal pues se adquirió primero en 1909 y luego en el curso 1919-1920. Y en aquella época pues costó 12 pesetas, o sea que el cubo era caro, ¿eh? Bueno, No era cualquier cosa. Claro, porque fijaros lo que 12 era pesetas a cristal principios del siglo. tallado, eso es. Todas estas cosas antes eran completamente artesanales, desde el estuche que está hecho en piel a lo que es el cubo de cristal. Pues nada, pues así demostramos la reflexión total y la refracción de la luz. Y ahora, pues nos vamos con un prisma acromático. El prisma está aquí, ¿eh? Es aquí donde está, porque el otro es el soporte. Bueno, es un soporte que se puede desmontar completamente. Se puede poner más arriba, más abajo, y el prisma se puede poner vamos, casi en 360 grados. Y bueno, pues, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues esto realmente no es un prisma, son dos prismas, ¿no? Que tienen distintos índices de refracción y están colocados invertidos uno respecto del otro, para así poder corregir la aberración cromática. Y de esa forma se puede comprobar que un prisma con aberración cromática se convierte en un prisma acromático, ¿eh? O sea, uno con el otro se contrarrestan. Y Y lo bueno, que hacen la lente de los telescopios para quitar la aberración, que en vez de una lente ponen dos, eso es, y está el chrome, que está el fling, ¿no? Y se ujú, corrige. eso es, pues. Y ahí para poderlo ver en directo, digamos, ¿no? Claro, fijaros, todas estas cosas se enseñaban antes en la Claro, esto es para enseñanza, verlo en el funcional, bachillerato. claro, estas cosas son para verla funcional. El que has puesto antes sería maravilloso, ¿no? Ver y entender cómo funciona la luz con una cajita, dos agujeritos y Eso es, dentro vamos, dos agujeritos, como tú has dicho, no ujú, uno detrás de otro, sino uno en una cara y otro en la cara adyacente. pues sí. Y es que todas estas cosas se enseñaban antes en el bachiller. Ahora es impensable, ¿no? Es impensable enseñar esto en el bachillerato. La Tendría que haber óptica un taller, prácticamente ¿no? no se da, A la ¿eh? óptica no se da, claro. Se dan muy pocos, muy pocos. Bueno, pues este aparato se adquirió en el año 1900, en el curso 1909-1910. Y bueno, pues ahora pues, la reflexión, la refracción, como mucho se reduce al bolígrafo BI. Y este año ni eso, porque como no hay sol, Como toque invierno no se da. eso es, este Bueno, año ni agua eso. sí hay Bueno, para meter el bolín en el vaso. invierno como estos, porque hemos tenido otro invierno muy bueno. O muy Bueno, malo, según se mire, pero bueno. O muy eso es. malo, o muy malo. Bueno, pues ahora, fijaros, ahora tenemos un prisma de Chrome. Y aquí tenéis el dibujo, también se puede regular en altura y también se puede regular la dirección donde está colocado el prisma. Y aquí tenéis un dibujo del libro donde explica cómo obtener la refracción doble, la refracción total, en fin, cómo situarlo para que consigamos ver lo que queremos. Falta, como veis, una parte, que es la parte esta de aquí, que es un soporte que tiene 7 espejos pequeñitos, que serían los que una vez que la luz incide sobre el prisma, pues llega a estos espejitos y esos espejitos convergen hacia un punto donde se recompone la luz. Entonces, en el prisma se descompone y los espejitos luego la proyectan y la vuelven a componer. En fin, un aparato muy bonito, pero eso nos falta la segunda parte. Este se adquirió dos veces. La primera en el curso 1887-1888. Tengo que decir la cifra entera porque si no parece que sea de antes de ayer. Y la segunda vez
en el curso 1909-1910. Y esta segunda vez sí que está registrado lo que costó. Costó 67 pesetas, ¿eh? O sea, una pasta. Y lo mismo otro aparato también de reflexión y refracción, bueno, y descomposición de la luz muy, muy bonito. Vamos al siguiente, que bueno, estos son más sencillos. Bueno, el primero es un prisma, ¿no? Un prisma para demostrar la reflexión, la refracción y la dispersión, también con su cajita, una cajita de piel. Y luego tenéis, fijaros aquí, una lupa antigua, ¿eh? Una lupa antigua que, bueno, pues ya sabéis, la lupa es una lente convergente que lo que nos permite obtener una imagen grande de objetos pequeños o de detalles que no son apreciables a simple vista, o también la usamos, ¿no? Sobre todo antes se usaba mucho para gente que no veía bien y no tenía gafas, pues cogía la lupa y ampliaba. Y en la parte de abajo tenemos un espejo de microscopio, ¿eh? Cuando no existía la parte eléctrica, ¿no? Y la luz del sol era la que se captaba y se captaba a través de este espejo, y luego este espejo permitía reflejarla para poder observar la muestra. Bueno, esta es una de las joyas de la corona. Tenemos varios espectroscopios, pero este es el más bonito y el más antiguo. Tenemos otros que son más modernos. Y fijaros, bueno, pues, ¿en qué consiste un espectroscopio? Bueno, pues tenemos 3 tubos horizontales que son como pequeños visores, ¿no? Que se pueden mover, y en el centro de los 3 hay un prisma. Ese prisma está protegido de la luz por un tambor, pero tiene 3 aberturas, de forma tal que por uno de los tubos se reciben los rayos de sol, los rayos que salen del prisma y que vienen de una fuente que puede ser de una sustancia química. Aquí tenéis varios ensayos, como por ejemplo el ensayo a la llama, y pasan después a través de otro tubo colimador. Y el tercer tubo micrométrico pues ya te emite la distancia de la línea de las rayas observadas en el analizador. O sea, era la forma más moderna de analizar, de química analítica, analizar una muestra mediante la luz que emitía una muestra que se sometía a un proceso, normalmente un ensayo, lo que se llama ensayo a la llama. Y bueno, pues este es un modelo que está perfecto, este no tiene ningún problema. O sea, está funcionando. Sí, bueno, en teoría sí, la verdad es que no lo hemos puesto a funcionar porque, como ya sabéis, estamos en un momento de recolocación del museo, entonces estamos reordenando y recolocando cosas, limpiando, pintando, porque llevaba mucho tiempo que todo estaba igual, y entonces ahora pues estamos cambiando, pero ya llegará el momento en que empecemos a poner todo esto en práctica. Bueno, y esto que ahí tenéis aquí, fijaros, es una hendidura con una mira microscópica, pero que, como veis, tiene un tornillo, ¿eh? Que permite que esta hendidura sea más grande o más pequeña. Esto tiene que formar parte de algo más, pero no tenemos más información de este aparatito. Pues te hace falta una segunda para hacer el experimento de doble rendija. Claro, supongo. Supongo. Y según el tamaño de la rendija y de la luz que pongas, pues habrá una Pasa, no diferencia. pasa, eso es. También tenemos aquí otro que tampoco tenemos más información que esta, que es un aparato para observar los anillos de Newton, que se puede regular en la altura y la estabilidad, pero tampoco tenemos más información de él. Y bueno, aquí tenemos otra de las joyas del museo, que es el aparato de Nuremberg o polariscopio de Nuremberg. Bueno, pues este se adquirió antes de 1861 para el estudio de la polarización cromática. Y bueno, aquí lo tenéis en el dibujo y como veis, pues está perfecto. Este también está en estado óptimo. Y además aquí tiene un montón de discos que se le pueden acoplar. Bueno, pues tenemos 2 columnas de metal
que sostienen un vidrio sin azogar y se puede mover sobre un eje horizontal solidario, un pequeño círculo graduado que nos va indicando el ángulo del cristal con la vertical. Y en la parte inferior tenemos un espejo polarizado y un limbo, y en la parte superior un limbo graduado. También se pueden todos girar. En fin, que mediante un tornillo podemos mover a distintas alturas, tanto esta parte como esta. Y de esta manera, bueno, pues podemos verla. ¡Ay, que se me ha ido! Podemos ver la polarización también, la polarización cromática. Y aquí en esta cajita, aquí tenemos un cajón que es donde tenemos todas estas placas que se pueden ir acoplando y que permiten ir viendo la polarización. La verdad es que tiene que ser un lujo ponerlo en marcha. Ya os invitaré cuando lo hagamos. Hacer un vídeo, claro. Sí. No, hay que ir allí, hay que ir allí. Bueno, hay que ir allí, hacer un vídeo y Sí, subirlo. hay que ir allí. Hay que ir allí a verlo, eso es Está claro. espectacular. Bueno, y para mí, el que más me gusta de todos los que hay es este. Porque bueno, a mí una de las cosas que siempre me ha entretenido más y me ha gustado más enseñar ha sido la formación de imágenes en espejos y lentes. Y fijaros, con este aparato lo bien que se demuestra. Entonces, esto es tal y como lo estáis viendo en el dibujo, está en la realidad. Tenemos un soporte en el que tenemos el objeto, la lente y la imagen, pues, la imagen. Y entonces se puede explicar perfectamente, ¿no?, lo que es la construcción de imágenes en una lente, en este caso una lente biconvexa, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encanta este aparatito, ¿eh? Como se ve mucho mejor en este, ¿eh? El rayo que pasa por el centro de la lente, el rayo que va paralelo y que no se desvía, en fin, la marcha de rayos. Y bueno, pues este objeto pues se adquirió en el curso 1909-1910 y realmente consta en el registro como lente biconvexa de Mulhelm-Bein. Y era para demostrar la diferencia de tamaño y el tipo de imagen que se obtenía a partir, según el tipo de lente que se colocara y según dónde colocáramos el objeto de partida. Así pues se va formando la imagen. Luego aquí tenemos, bueno, este por ejemplo en el registro constaba como telescopio solar o heliostato. Y entonces cuando yo me puse a mirarlo les dije, no, esto no es un telescopio, esto es un microscopio. Luego ya encontramos otro papel donde efectivamente ponía que era un microscopio solar, pero todo el mundo se creía que en principio que era un telescopio. Bueno, y es un microscopio solar que se hizo en Londres por encargo del instituto, o sea, fue el primero de ellos, vamos, en el 1861. Ya sabéis que, bueno, la relación entre Jerez y Londres era muy estrecha por lo de los vinos y cuando un viajante iba a Gran Bretaña, pues se le encargaban cosas para que las comprara allí para el instituto. Y una de estas cosas fue este microscopio solar. Pero ese se perdió y el que tenemos en la actualidad es una donación de José Ram y Lacoste, que lo había heredado de su padre. Y bueno, pues se donó en el curso 1908-1909. Bueno, pues simplemente es un microscopio sencillo, aquí tenéis, que lo que hace es captar la luz para poder ver la muestra y amplificarla mediante este pedazo de espejo que hay aquí. Aquí tenemos otro microscopio de tipo Nachet, que es una modificación del telescopio que todos conocemos, que es este que tenéis aquí. Realmente tenemos más microscopios, pero son más modernos. Entonces he puesto aquí solo los que son más antiguos y de esto incluso no consta ni siquiera la fecha en la que se adquirieron, pero están tal y como lo veis en sus muebles, unos muebles de madera muy bonitos con sus accesorios. Y esta es la primera parte de la óptica.
En el próximo capítulo pues seguiremos viendo objetos relacionados con la óptica, y en concreto, bueno, con los medios audiovisuales como cacharros de transparencia, amplificadores para fotografía, en fin, hay allí muchísimas cosas todavía para ver. Y relacionados con el cine, también. Qué bonito, qué bonito. Qué Bueno, bueno. y los microscopios esos solares, espectacular, ¿no? Cuando no Ujú. había luz de pila como tenemos Eso ahora. es. Vamos, yo cuando era chico recuerdo haber visto algo parecido, pero no recuerdo si era solar, porque antiguamente era más difícil tener pilas y continuas para mantener un Claro, telescopio. no, es Sí. que yo tenía un microscopio y tenía además su arte el captar la luz del sol para que El le diera sol, la sí, muestra, sí, porque sí, con sí. con la pila, con la linternita es muy fácil. Sí, Sí, claro. yo también tuve uno y lo que hacía es que si estaba dentro de la casa, pues movía la lámpara, la bombilla, me desesperaba, se movía el cristal, el espejo. También, El también. fleso le ponía El yo. fleso, le El poníamos el fleso, fleso, claro, exactamente. creo que sí. Muy Pero bien. bueno. Bueno, pues súper interesante, Isabel. Estamos ya deseando que abra ese museo funcionando además los aparatos o dando Claro. un cursillo, un mini cursillo a los primeros que vayan de algunos aparatos cómo Bueno, el funcionan, ¿no? museo Cómo explicar. realmente está abierto para las visitas que el ayuntamiento que se hacen a través de la Delegación de Educación del ayuntamiento. Pero está como eso, Sí, como un como un museo almacén, estático. como un Eso. almacén. Sí, un Entonces museo lo de que queremos visitar, convertirlo no de es jugar, no de eso, lo que queremos convertirlo es en un museo en el que se vean, no solo se vean cosas, sino que se vean cómo funciona. se vea el experimento, no el Eso objeto es. solo. El objeto ya de por sí es bonito o es Sí. espectacular o curioso, Eso, pero súper antiguo, la mayoría lo- son súper antiguos, claro. sí, pero lo espectacular es que además funcione, o sea, Claro. que ya ver el resultado. Bueno, pues estamos terminando. Como hemos dicho, hoy hemos celebrado o hemos comentado un poco la mujer y la niña. Ahora tengo aquí alguna cosita más que diré, pero deciros que el día 12, jueves, tenemos pues otra charla otra vez, que la da Heike Mai, que hoy no ha podido conectarse porque está de viaje. Eh, ¿Cómo es, Joaquín? En el Palacio de Villapanes. Villapanés, que después me riñe. Pues en el Palacio de Villapanés, el jueves 12 a las 6 de la tarde, pues nos hablará otra vez de los eclipses de 2026, 2027 y 2028, pero también desde otros puntos de vista, ¿no? Desde el turismo, desde los hoteles y bueno, también nos explicará cuándo son, igual que hizo José Luis a nivel más técnico, pero bueno, viendo también otras características interesantes, ¿no? El comportamiento animal y otras muchas cosas. Hacemos esta charla con la sociedad, junto a la Sociedad Gaditana de Historia Natural, y bueno, pues allí os esperamos. Y también empieza nuestro curso que siempre lo hemos llamado astrofísica, pero este año lo tenemos un poquito más o igual de asequible, porque estos años era igual de asequible que va a ser este. Pero lo hemos llamado la vida de las estrellas. Lito, ¿tiene algo que decir? Pues nada, que ya está. Tiene mucho que decir. En capilla. Son 3 jornadas, tendré mucho que decir, supongo, si no seríamos aburridos, ¿no? Pues nada, me he querido centrar, en vez de abarcar toda, que he estado escuchando aquí a Javier el tema de cosmología, que yo llegaba hasta allí, hasta ese final. Y digo, voy a restringirme un poco este año y voy a hablar solo de la vida de las estrellas, ¿no? De cómo nacen, su evolución y cómo mueren, que algunas mueren muy espectacularmente. Así que bueno, espero que les guste. Ya con eso hay bastante, para dar un máster, vamos. Sí, ya lo creo. Digo. Bueno, pues empezamos el viernes la fecha, 13. Agustín, la fecha sería... El viernes 13 a las 6 de la tarde en el Coloma, en el Instituto del Coloma, que está en la avenida Álvaro Domecq. El 20, que también es viernes, también a las 6. Sí. Y ya pasamos, no es puente, pero como el 28 es Día de Andalucía cae en sábado, pasamos al día 6 de marzo, la tercera parte. Tenemos Nacimiento y Juventud el 13, vida estable o vida normal. Vida madura. Vida estable. Y vejez el 20, y muerte. Y vejez y muerte el día 6. Bueno, pues os esperamos y en redes sociales tenemos cómo apuntaros
El curso es Y gratuito en la web. y quien quiera dar un donativo, si le gusta el curso, pues también puede hacerlo. Y comentar que pasan los años y añado cosas, que el que me haya escuchado El año pasado, Evolución Estelar... La ciencia está en continua evolución, Lito. Sí, y siempre pongo algo nuevo, siempre Sí, pongo sí, algo sí. nuevo. Oye, por cierto, no dará lo un puede... curso de evolución de Lito. Claro. Ese lo tengo que dar yo. Que lo conozco hace 30 años. Muy bien. Escúchame, no podemos irnos sin hablar de Magallanes Kid. También. Tenemos Eso que fue terminar, espectacular. bueno, si no terminar, casi terminar. Sí, pues porque yo todavía nos comento quedan una más. cosita rápida Sí. al final, ¿vale? Sí, también. Hemos tenido este viernes pasado, que ya lo anunciamos en Espacio Abierto, que es un local en donde pues, damos charlas actualmente. Y bueno, pues la charla fue el cielo del mes, como hacemos siempre, el cielo del mes de febrero. Pero bueno, ahí estuvieron los Magallanes Kids, bueno, dando todo, ¿no? Los 7 magallánicos Kids que están A cuál actualmente más chico, funcionando, a pero cuál más vamos, chico. espectacular explicando agujeros negros y explicando, vamos. Los rovers que Los llevaron, rovers del marciano, sí, que sí. llevaron un rovers también. Llevaron un rover de maqueta, nos enseñaron allí. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Artemis, nos hablaron de la, Claro, de la próxima misión Artemis, de ya la también próxima hablaron. misión. Bueno. Y por supuesto nos hablaron de que algo de lo que podemos ver el cielo del mes. Del mes, claro. De Esa es la esto, excusa, esa es la excusa de la charlita siempre, el cielo del mes. porque siempre tenemos una charla que habla sobre los objetos que vemos el cielo del mes, pero siempre se acompaña, bueno, pues con algún complemento, ¿no? Y en este caso, pues, qué mejor complemento que todas estas cosas. Así que enhorabuena a nuestros Magallanes Kids. Hay cantera, hay cantera, ¿eh? Hay Hay cantera, cantera, Lito, ¿eh? Rodrigo, Sí. Lito, hay Rodrigo, cantera, ¿eh? Rubén, Diego, Aurora, Indira, Martín y Lucas, Y que sobre no es la todo, primera vez. no es la y hay que primera vez. nombrar sobre todo a la mamá de Lucas, Hombre, a Selene, que a bueno, y a todos los Selene, padres. porque Esto es la que lo posible. lleva para adelante todo, vamos, Sí. No, impresionante. pero esto es posible no porque Magallanes seamos estupendos, sino porque los padres colaboran Claro. en la actividad y colaboran de forma implicándose, aprendiendo con ellos, jugando con ellos y en definitiva generando pues esa pasión que tienen los niños y que, bueno, que están aprendiendo con ellos. Y gracias a ese compromiso, especialmente de Selene, que en su casa es donde se hacen todas las actividades, y Manuel Gallego, pero el resto de padres también, ¿no? Que van y llevan a los niños y no es para una actividad extraescolar que dejas al niño allí para que aprenda, sino Que te quedas tú y, claro. colaboras en la actividad, buscas información y luego, pues, en la misma charla, pues, se colabora con ellos, pues, dando un resultado, yo creo que magnífico, ¿no? Teniendo en cuenta que tienen entre 6 y 13 años o por ahí, o 14, ¿no? Así que enhorabuena a Magallanes Kids. Bueno, y ya terminamos diciendo que mañana es el Día de la Mujer y la niña en la ciencia. Ahora sí voy a poner el cartel de Astromares, pero aparte del de Astromares, que ahora ya lo estaréis viendo, supongo. Ahora sí. Explorar lo imposible, que antes no lo comenté bien. Bueno, y que podéis ir a las 7:30 allí al Teatro Municipal de Carlos Álvarez, en Palomares del Río. Pero además, nuestra querida amiga María Rosa Durán, bueno, pues también ha dado una charla sobre, bueno, un tema que ella siempre trata, ¿no? Que es el aplicar las matemáticas y el crear vocaciones matemáticas entre las niñas y en general entre los niños también, ¿no? De cómo las matemáticas pueden curar, ¿no? Y bueno, pues en el Colegio San José de Jerez, a los chicos de tercero de la ESO, pues les ha estado ahí impartiendo una magnífica charla sobre matemáticas y medicina, ¿no? Ella es doctora, pero doctora en matemáticas por la Universidad de Cádiz. Así que enhorabuena también a María Rosa Durán. Y nada más, yo creo que si no tenéis que decir... Javier tenía algo más que decir. Javier tenía una cosita. Muy breve, recordar que sigue abierta la matriculación, la inscripción para el curso de contaminación lumínica que organiza la Universidad de Cádiz. Es bueno recordarlo siempre, hay que hacer un señor. esfuerzo para que ese curso llegue para quedarse.
Entonces, bueno, sigue abierta, empezamos en mayo, hay tiempo, pero bueno, lo recuerdo para que si hay alguien ¿Cuándo es el interesado, plazo de inscripción? pues no lo sé, pero será seguramente Pero- hasta unos cuantos días antes, porque es Hasta una unos cuantos días microcredencial. Tendremos febrero y marzo enteros seguro, ¿no? Para apuntar. para que Sí, se sí, apunte. sí, seguro. Pues Perfecto, apuntarlo. pues bueno recordarlo también. Muy bien. Bueno, y ahora ya sí, nada, muchas gracias compañeros y nos vemos el martes que viene, que ahora nos tenemos que ir al Pirri antes de que suenen las alarmas. Vale. Bien. Hasta la semana que Chao. viene. Venga, chao. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.